Bueno, es la primera vez que grabo por Google Meet, así que espero que salga bien. Según me dice, por lo menos la pantalla ya está grabando. Así que bueno. Bueno, buenas tardes. Hola, sí, hola a todes, todos, todas. En griego se dice, ya que estamos en griego, se dice jairete, ¿sí? Cuando yo saludo a todos ustedes, yo voy a decir jairete, ¿sí? O jairete pantes, ¿sí? Pantes significa todos en griego. Eh, yo voy a tratar de ir haciendo, digamos, si bien el método que vamos a usar va a ser básicamente un método por la gramática, voy a tratar de enseñarles algunas fórmulas coloquiales, como para que vean al menos que la lengua griega no es solamente una cosa muerta, como muchos suelen creer. Los que empiezan el curso suelen creer que el griego es una lengua muerta, pero para mí es una lengua que goza de muy buena salud incluso. ¿Mm? Y ya les digo, el saludo en antiguo es jairete, ¿sí? Hola, cuando yo soy una persona y me dirijo a varias personas, digo jairete, ¿sí? Jairete pantes, puedo decir hola a todos, ¿sí? También puedo decir jairete macetai, macetai, así con Z, eso después lo vamos a ir viendo, no se preocupen, pero acostumbren un poquito el oído. Macetai significa alumnos o estudiantes, ¿sí? De esa misma palabra viene, por ejemplo, la palabra matemática, ¿sí? Para los que ya ahí empezamos a ver algunas cositas de contenido y algunas cositas de etimología. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren contestarme a mí, que yo soy una sola persona, ustedes no tienen que decir jairete, porque estarían saludando a varias personas. Si quieren saludar a una persona, tienen que decir jaire, ¿sí? Entonces yo les digo jairete y ustedes me responderán jaire, ¿sí? Háganlo, no hace falta que activen los audios, pueden hacerlo, digamos, con los audios apagados, no hay problema. Tampoco quiero Aire. que... Jaire, ahí está, bueno, muy bien. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren decir si ustedes quieren, por ejemplo, decir profesor, ¿sí? Hola profesor, ¿sí? Pueden decir didáscale, Jaire didáscale, ¿sí? Jaire didáscale es hola profesor. Si ustedes quieren llamarme por el nombre, como saben mi nombre es Luciano Sabatini, soy el profe adjunto de la materia. En griego hay una forma de decir Luciano en griego, que es Lukianos, ¿sí? Pero como ustedes se están dirigiendo a mí, como ustedes me están llamando, van a decir Lukiane. O sea, si ustedes quieren decir Jaire, hola Luciano, sería Jaire Lukiané, ¿sí? O si no, hola profesor, Jaire Didáscale, ¿sí? Con algunos nombres podemos pasarlos, digamos así, al griego. Hay otros que directamente lo vamos a dejar así porque sería muy complicado pasarlos al griego. Este, mm, bueno, ya que estamos, voy a responder ahora sí a la pregunta que hizo María por chat, que dice si es posible, les podría decirles cómo va a ser la carga horaria. Bueno, muy bien. La carga horaria, nosotros vamos a tratar de respetar el horario de la cursada, ¿sí? Esto es, vamos a tener una clase teórica los lunes de 6 a 8 de la tarde barra noche, ¿m? Los miércoles a esta hora de 4 a 6 de la tarde, ¿sí? Y estas dos clases son las clases teóricas por Google Meet. Vamos a tratar de que sea una clase de 1 hora y media. Voy a tratar de no darles las 2 horas. Así que para que ustedes puedan descansar un poco de la pantalla. Un problema que surgió el año pasado y que del que no fui notificado hasta hace muy poco, pero que bueno, obviamente trataré de corregir. Sofía pregunta, dice, me parece que no está grabando porque no aparece el aviso. No, es que no estoy grabando desde el Google Meet, estoy grabando desde el Windows. Es un truquillo que aprendí ahora hace muy poco.
Se puede grabar como si estuvieras haciendo streaming. No sé si alguno juega los videojuegos en línea, pero parece ser que se puede desde el Windows 10 se puede grabar. eh, Así que bueno. Eh, Tener cuidado cuando cierres Meet y abras otras cosas en la computadora, que vemos sí, todo. ni hablar, sí, sí. Lo que sí sé es que o sea, lo que graba esto es que graba la pantalla en la que estamos, o sea que esto va a salir, digamos. Y eventualmente cualquier cosa que comparta por por esta pantalla, ¿sí? De hecho ahora voy a tratar de compartir un PowerPoint que les hice, que les armé en un ratito, pensando en ustedes y pensando un poco, dando mi propia visión de la materia. Vamos a ver si se puede. Bueno, miércoles entonces dijimos, miércoles es de 4 a 6 de la tarde, ¿sí? Como esta hora. Y las prácticas son con la ayudante de cátedra, que en este momento no está, lamentablemente no pudo venir, que se llama Filomena Silvestri, ¿sí? Ella es italiana, viene de la Universidad de Roma, muy buena profe y una muy buena persona, así que ustedes van a poder, yo creo, contar con ella en todo momento. Así como también conmigo, por supuesto, ¿no? Es la idea. Y la práctica del horario va a ser de 4 a 6 de la tarde, ¿sí? Los viernes. Pero los viernes no va a ser, como ella, digamos, como Filomena está muy acostumbrada a usar la plataforma Zoom, va a ser por esa plataforma y no por Google Meet. O sea, las clases lunes y miércoles conmigo por Google Meet en los horarios. Lunes de 6 a 8, miércoles 4 a 6 y con Filomena, ¿sí? Y con el nuevo ayudante que se incorporará en pocas semanas, este, mm, serán los viernes entonces de 4 a 6, ¿sí? Por plataforma Zoom, como ya dije. Ella después les va a facilitar. En el Moodle decía 14 horas, a ver, ya me fijo. No, dice En la página de la universidad estaban los dos horarios, profe, de 14 a 16 y de 16 a 18 los viernes. Está bien, sí, es cierto porque nosotros siempre habilitamos ese aula en aquel momento, digamos, antes de la pandemia, era un aula que se habilitaba para rendir parciales, pero el horario es de 4 a 6, o sea, de 16 a 18, ¿sí? Em, ¿Qué tengo que decir al respecto? Que el horario de viernes de 14 a 16, es decir, ese horario que no está ahí, está reservado para las consultas de Filomena, ¿sí? Viernes 14 y 16, entonces la consulta con Filomena. El mail está en el Moodle, ¿sí? El mail de ella es filomena.silve con b corta, ¿sí? @gmail. Y mi mail es Luciano Sabatini, todo junto con minúscula, con una B larga y doble T, ¿sí? @gmail.com. Y mis horarios de consulta son, como también lo puse en el Moodle, son los martes de 14 a 17 horas. Yo en ese caso, si ustedes quieren tener una consulta, primero escríbanme por mail, así podemos concertar una reunión virtual. Por supuesto, me van a poder hacer todas las preguntas que quieran, siempre que sean obviamente sobre la materia. Sí, lo voy a escribir, ya que estoy. Es una buena pregunta, sí. Permitir. Justo se unió otra chica más. Mi mail es lucianosabatini. Capaz que yo hablo muy despacito, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, sí, se escucha bien, profe. Genial, genial. Bueno, entonces les paso el mail mío y el mail de Filomena. Ahí estamos. Bien, acá Lorenzo comenta que se le superpone con otra materia los viernes. Bueno, eso es un problema, ¿sí?
Pero tal vez eso lo voy a tratar, voy a ver si lo puedo conversar con Filomena. No sé si a todos les pasa lo mismo. Si yo por lo menos consulté con la gente de filosofía, con Juan Esperón y con Gustavo Bodanza, aparentemente no había superposición, pero puede que alguna materia de letras se superponga, porque no comenté eso con... Creo que a nosotros los de letras no se nos superpone nada. Ah, no, entonces es posible que, bueno, por ahí alguno está haciendo otra materia. Claro, puede ser eso, por cursadas atrasadas, puede ser o adelantadas, no sé, bueno, cada uno ahí se maneja, eh, pero puede ser por eso. En ese caso la clase quedará grabada, sí, no se hagan problema porque todas las clases van a estar grabadas, nadie se va a perder, por lo menos vamos a intentar que nadie se pierda lo que se ve en las clases. Este, así que no se preocupen por eso, ¿sí? De cualquier manera, siempre es bueno que asistan porque la diferencia en ese caso entre la asistencia y la no asistencia va a ser que ustedes van a poder consultar dudas ahí en la clase y bueno, también participar, que siempre es bonito, ¿sí? Em, mira, bueno, ahí Denis informa una cosa sobre el filo de la educación. Está bien, sino que es una clase que sume, claro, está bien. Bueno, entonces, en principio así, por lo que veo, no habría problemas. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a lo que tenía preparado más o menos para hoy. ¿Mm? Bueno, ya les dije, a mí me gusta mucho la lengua griega. Hace 13 años que estoy acá en la universidad, empecé como ayudante alumno. Estuve, de hecho, varios años como ayudante alumno, como 7 años, hasta que me recibí de licenciado en filosofía. Yo soy de filosofía, no de letras. En general se sorprenden cuando digo esto, pero soy de filosofía, ¿sí? Este, bueno, más o menos hace 5 años, 6 años, empecé como ayudante de trabajos prácticos, el cargo que tiene Filomena, y desde el año pasado, en plena pandemia, empecé como profesor de los teóricos, así que bueno, en ese sentido, insisto, ténganme paciencia porque además de profesor primerizo, soy profesor pandémico, ¿sí? Este, mm, Así que bueno, a propósito, ya que estamos, la palabra pandemia, ya que está tan en boca de todos, es una palabra griega, como tal vez algunos sepan, tal vez algunos no, ¿sí? La palabra pan tiene que ver con el todo, ¿sí? De ahí cuando yo les dije, cuando nos saludamos, Jaire te pantes, ¿sí? Ese pantes significa todos, en masculino, y pan, en cambio, es el todo, ¿sí? Pandemia. Y demia, esa parte de demia es demos. Es Pandora. Pandora, bueno, Pandora significa todos los dones, todos los regalos. La palabra doron, de ahí viene pansexual, pregunta José. Sí, exactamente. Pansexual, bueno, significa que tiene, digamos, que tiene preferencia por la persona de cualquier sexo, sería, ¿no? Bien, sí, efectivamente, Pandora, pandemia, sí, panteísta, todo lo que sea con pan, en ese sentido, no, salvo por supuesto el pan que comemos, que no tiene nada que ver, ese pan, ¿sí? Cuando se refiere al todo, significa precisamente eso, todo, ¿sí? Pero bueno, no era de todas maneras esto es como una nota de color, digamos, de lo que quería empezar a hablarles hoy. Yo ahora, si puedo, voy a tratar de compartirles un PowerPoint. Me parece que desde acá se puede perfectamente. Voy a ver si después se graba. Esto va a ser medio como una prueba, pero yo creo que debería grabarse si comparto la pantalla. Acá viene presentar una ventana. Y ahora, bueno, selecciono. Vamos a ver la presentación.
Permitir. Al principio está grabando con el micrófono, así que bueno. Es un PowerPoint que armé para ustedes. No sé si lo llegan a ver todos. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Genial. Sí, se ve. Bueno, hay que ver si después queda grabado. Así que, pero bueno, ya yo de todas maneras lo voy a subir a Google. Así que quédense tranquilos y no se van a perder de nada. En todo caso, escucharán la explicación mirando el PowerPoint que oportunamente se lo subiré. ¿Sí? Entonces ahora voy a poner una presentación. Es la presentación de la materia, ¿sí? Lengua y Cultura Griega 1, 2021. Les aclaro que no me tomé demasiado tiempo para armar la presentación, así que puede haber algún pequeño detalle, pero bueno, creo que para estar hecha, digamos, muy rápidamente, está bastante bien. De cualquier manera, aclaro que son ideas que vengo pensando desde hace ya algún tiempo, ¿sí? Porque siempre una cosa que surge entre los estudiantes, les estudiantes si quieren, es el hecho de que muchas veces se preguntan para qué o por qué están estudiando griego en la universidad, y esa es una pregunta que, ya les digo, a lo largo de 13 años por lo menos, 14 van a ser, porque empecé en el 2007, es una pregunta que siempre me ha inquietado, ¿no? Y por supuesto, digamos, tengo dos respuestas para esa pregunta. Una respuesta que es, digamos, más objetiva, que es alguien que podría compartir algún compañero mío de cátedra, alguna compañera, ¿sí? Y después tengo, digamos, mi propia respuesta, mi propia visión de la materia, digamos, esa visión es la que voy a tratar de compartir con ustedes. Entonces voy a pasar, ¿no? Acá lo metí al bueno de Sócrates, creo que lo deberían estar viendo, ¿sí? Dice, ¿por qué estudiaríamos griego? La presentación, y ahí aparece Sócrates, este señor que aparece ahí, muchos lo conocen, es Sócrates, el filósofo griego del siglo V antes de Cristo, es decir, de hace Pasá 2000. la hoja. ¿Perdón? Pasá la hoja. ¿Ahí lo ven a Sócrates? No. ¿No No lo ven? cambiaste de diapositiva, profe. Se ve la primera diapositiva. A ver, en teoría debería verse la segunda. Espérate, a ver. Tenés que ponerlo en modo presentación para poder ir pasándolo. Ah, bien. Espérate, entonces, ya sé, acá. ¿Ahí lo Ahí ven? está, profe. Ahí está. Bueno, lo vamos a ver sin pantalla completa porque es más, si no se me va a complicar a mí también. Bueno, ¿por qué estudiaríamos griego, no? Ahí aparece el viejo Sócrates, filósofo del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Conocido entre los que hacemos filosofía y tal vez no tan conocido para los que hacen letras, o tal vez sí. Es un filósofo que ustedes saben, lo que hacía este señor era ir, digamos, a las plazas, a la ciudad, digamos, recorrer la ciudad de Atenas y preguntarle a las personas por qué hacían lo que hacían, ¿no? Y esa cuestión, esa pregunta que les hacía derivaba en un cuestionamiento acerca de prácticamente todas las creencias de esas personas, a tal punto que muchos se sentían irritados después de haber charlado con Sócrates, porque bueno, este tipo viene de acá de la nada, se presenta, me empieza a preguntar lo que estoy haciendo, empieza a indagar si soy consciente de lo que estoy haciendo, si no, si me conozco a mí mismo, ¿qué quiere este hombre, no? Y entonces, esta persona generaba cierto resquemor, digamos así, entre los conciudadanos, a tal punto que lo terminaron enjuiciando y condenando a muerte, porque según decían algunos ciudadanos,
Sócrates corrompía a los jóvenes, ¿sí? Con toda esta búsqueda del sí mismo, ¿no? Que él pregonaba tanto. Y acá en esta ocasión Sócrates vuelve del, no sé, del Hades, si quieren, para estar en la creencia griega, ¿no? Y nos pregunta, o por lo menos la pregunta que yo hago a través de él, que es esta: ¿por qué estudiaríamos griego? ¿No? Y ahí aparecen esos globitos de pensamiento, que traté de hacer de que fueran globitos de pensamiento, que es la palabra ti, ¿sí? Ya vamos a ver el alfabeto, tranquilos, no se preocupen, pero por lo pronto sepan que acá, esto que ven, creo que ven la selección, ahí dice ti, ¿sí? Y ese punto y coma que aparece acá es el signo de pregunta griego, ¿sí? Los griegos no tienen un signo de pregunta como el nuestro, que es este, ¿sí? Sino que tienen, para las preguntas, usan el punto y coma, ¿sí? Ese ti, entonces, puede significar qué o puede significar por qué. En este caso, significará por qué, ¿sí? Entonces ahora les voy a proponer entonces la respuesta objetiva, entre comillas, que está ahí, digamos, elaborada. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta y la escribe por el chat, estaría bueno que alguno me avisara, porque yo no estoy viendo el chat en este momento. Así que si alguien hace una pregunta, por favor que alguien me lo notifique de manera oral, ¿sí? Ok. Aunque sea, yo después leo el chat y respondo. No hace falta que la persona que formuló la pregunta lo tenga que decir, ¿sí? ¿Puedo hacer una Sí. consultita? Sí, cómo no. ¿El griego y el latín eran simultáneos o primero fue el latín y después el griego? Bueno, Como para ubicarlo. esa es una muy buena pregunta. De hecho, el griego y el latín son lenguas hermanas. Es decir, la relación entre el griego y el latín era la relación que existía entre, por ejemplo, el español y el italiano, ¿sí? Es decir, si bien había varias diferencias, entre ellas, para empezar, el sistema de escritura, como ya se habrán dado cuenta, eh, la lengua griega y la lengua latina son lenguas que proceden de un tronco común que se llama justamente el tronco indoeuropeo, ¿sí? Es digamos, se llegó al descubrimiento de ese tronco justamente por comparar distintas lenguas de Europa y de India, particularmente el griego, el latín y el sánscrito, ¿sí? Mediante la comparación de esas tres lenguas se llegó a saber que griego y latín son lenguas de una misma familia. Y bueno, después el griego, digamos, se conoce la existencia del griego por lo menos desde hace 4.000 años, ¿sí? Es decir, ya por lo menos desde el 2000 antes de Cristo se sabía que había gente que hablaba griego, ¿sí? No obviamente la forma que se habla hoy en día, pero una forma de griego. Y se mantuvo la lengua de alguna manera, con todos sus cambios, sus transformaciones, se mantuvo de cualquier manera a lo largo de 4.000 años, al tal punto que se habla al día de hoy, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poco de historia de la lengua. A mí es una parte que me gusta mucho dar, pero baste con eso, ¿sí? Baste decir que el griego entonces pertenece a una familia de lenguas que se llama indoeuropea y en este sentido funciona como lengua hermana del latín. El latín, como ustedes saben, tiene una existencia de una antigüedad parecida, pero las transformaciones que sufrió el latín fueron tales a lo largo de la historia que derivaron más o menos para la Edad Media, ¿sí? Llamémosle siglo VI, VII después de Cristo, en las lenguas romances, ¿sí? Y no solo en las lenguas romances que conocemos, como el español o el italiano, sino también un montón de otras lenguas minoritarias, ¿sí? Que son, por ejemplo, los dialectos de España, los dialectos de Italia. Sepan que cada ciudad en Italia tiene su propio dialecto. Sepan que en España ocurre otro tanto, si bien es cierto que se habla italiano, se habla español como lengua común, pero sabemos que hay varios dialectos e incluso varias lenguas. Por ejemplo,
En España tenemos el catalán, ¿sí? Tenemos también el aragonés, el valenciano, ¿sí? De manera que, en ese sentido, si bien en un ¿Sería, momento... profe, como el siciliano en el caso de Italia? Exactamente, tal cual. En la isla de Sicilia, que está al sur de Italia, ahí también se habla un dialecto, ¿sí? Que comparte algunas características con la parte ya continental de Italia, concretamente con la punta de la bota, que es Calabria, pero tiene también características propias justamente por razones geográficas. Así que el siciliano, el calabrés, el toscano incluso son lenguas o dialectos que han surgido del latín. Bien, aclarado entonces este punto, volvemos a la pregunta, ¿por qué estudiaríamos griego? ¿Sí? Entonces acá viene la respuesta objetiva, digamos, la que cualquier profesor o la mayoría, por lo menos de los profesores, les daría, es esta respuesta, digamos. Para empezar, obviamente, ¿por qué estudiamos griego? Porque permite leer en lengua original a los filósofos, a las fuentes históricas y a los textos literarios, ¿sí? Es muy lógico, o sea, estudiamos griego porque necesitamos por alguna razón, y ahí digamos entra el terreno de lo subjetivo, leer estos textos en su lengua original, ¿sí? Otra razón por la que podríamos estudiar griego es porque permite justamente no solamente leer esos textos, sino también además entender qué fue lo que pasó para que esos textos se conserven, se traduzcan y se propaguen. Es decir, ahí ya entra el terreno de la valoración, ¿sí? Evidentemente, si ese texto se conservó, se tradujo y se propagó, evidentemente tenía algún valor, ¿sí? Y eso, justamente al estudiar la lengua y la cultura griega, permite comprender, al menos desde un punto de vista subjetivo, por qué se dio esto, por qué se conservó ese texto, por qué se tradujo, por qué se propagó. Por lo menos esa es, en principio, la idea, ¿no? Y después, bueno, otra razón que podría ser es permite comprender el desarrollo de la tradición clásica en la filosofía, en la historia de la literatura. Puse tradición clásica, entre comillas. Tradición clásica es justamente lo que se forjó o lo que se va formando a partir de estos procesos de conservación, traducción y propagación de los textos clásicos, ¿sí? En la medida en que yo conservo un texto y lo comparto, ¿sí? Y si lo comparto sobre todo a lo largo de los años, voy formando una tradición, ¿sí? Es así, por ejemplo, si uno pensara hoy, no sé, por ejemplo, estos duelos de freestyle, por ejemplo, o ese tipo de cuestiones, si se prolongaran en el tiempo, evidentemente van a formar una tradición. Entonces, por ejemplo, tal vez alguien como, no sé, algún cantante o algún recitador de freestyle quede como un clásico, ¿no? O un rapero, sí, o un trapero, etcétera. Entonces, eso es decir, esa tradición se va formando a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Y es lo que justamente permite generar cierto prestigio, ¿no? De eso, del prestigio, es lo que vamos a hablar ahora en la cuestión subjetiva, ¿sí? Pero se entiende básicamente que hay que toda esta conservación, traducción y, ya le digo, propagación de estos textos ha formado una tradición, ¿sí? Y es la tradición que se llama la tradición clásica. Y esto ocurrió tanto en la filosofía como en la historia como en la literatura, ¿sí? Los filósofos, por ejemplo, modernos, llámese Kant, llámese Hegel, han sido, de alguna manera, siempre han vuelto a los griegos
como su fuente, ¿sí? Puede ser, bueno, también puede volver a los romanos, obviamente, ¿no? Cuando se habla de tradición clásica se habla de tanto de lo griego como de lo romano, ¿sí? Entonces es importante entender que los textos griegos son fuente, ¿sí?, para procesos que se están dando al día de hoy, ¿sí? Y esos procesos son justamente lo que llamamos, esos procesos que se sirven de los textos clásicos es lo que se llama tradición, ¿sí? Hasta acá se va entendiendo más o menos la idea de por qué estudiaríamos. Esta es, digamos, como una fundamentación de la materia, ¿sí? Para entender por qué estamos acá en el Google Meet. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, entonces vamos a continuación, vamos a tocar otro punto que tiene que ver con la razón, con estas razones objetivas, entre comillas. ¿Qué es esto, no? Y creo que es el fundamental. Estudiar griego permite adquirir un vocabulario, ¿m? ¿Sí? Obviamente, permite adquirir un vocabulario que sirve como fuente de categorías filosóficas, ¿sí?, fuente de categorías técnicas y fuente de étimos, ¿sí? ¿Qué son los étimos? Son las partes de las palabras que me permiten construir otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de pandemia, ¿sí? Pandemia tiene dos étimos, es decir, pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo, ¿sí? Esos son los étimos. Entonces, la lengua griega sirve como fuente de étimos, o sea, me permite, a partir de ese vocabulario, me permite construir nuevas palabras en mi propio idioma, ¿sí? Y esto, fíjense que es muy importante, o sea, de hecho es la razón por la que creo estamos acá, ¿sí? Y como fuente de categorías filosóficas, lógicamente, ¿sí? Porque todas las palabras, por ejemplo, las categorías metafísica, lógica, es decir, hay un montón de palabras griegas que le han dado nombre y sentido a ciertas disciplinas que tienen que ver con el uso del pensamiento. Para empezar, la misma palabra filosofía, como ya se habrán dado cuenta y como ya se lo han dicho, es una palabra griega, ¿sí? Filos, ¿sí?, o filía, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, o conocimiento, pero es mejor la traducción de sabiduría, ¿sí? Y fuente de categorías técnicas, ¿por qué? Lógicamente, porque un montón de otras disciplinas que no son ni filosóficas, ni son palabras de uso común, ¿sí?, muchas palabras vienen también de que se usan en la ciencia, en la técnica, son usadas y vienen del griego, ¿sí? Para empezar, los mismos nombres de las ciencias son nombres griegos, ¿sí? Para empezar, por ejemplo, astronomía, biología, química inclusive, ¿sí? Física, es decir, los nombres de las disciplinas e inclusive un montón de palabras técnicas dentro de esas mismas disciplinas, ¿sí? El vocabulario médico, por ejemplo, está lleno de palabras griegas. Por ejemplo, pensemos en la palabra páncreas, ¿sí? El páncreas es un órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? Páncreas en griego significa todo carne, ¿sí? Creas en griego es carne y pan, bueno, ya lo vimos, es todo, ¿sí? También palabras como esófago, ¿sí?, estómago, por ejemplo, incluso las mismas prácticas médicas, por ejemplo, una rinoscopía, ¿sí? Una rinoscopía es un examen de la nariz, o sea, yo gracias a saber griego, yo puedo puedo fingir que soy médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo conozco lo que es una rino, o sea, si yo conozco que rinos significa nariz,
y scopé significa examen, ¿sí? De ahí viene también, por ejemplo, microscopio, ¿m? O telescopio también. Microscopio es para mirar lo pequeño, ¿sí? Micros es pequeño, y telescopio es para mirar a distancia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos cómo se va, digamos, cómo la lengua griega ha incrementado el acervo de las ciencias. Y acá Federico dice, por ejemplo, psiquiatría, tal cual. Psiquiatría también es una palabra griega con dos étimos, ¿sí? Hecha de dos partes que son griegas. Es decir, psige, que es alma, ¿m? Y iatros o iatría, que significa medicina. O sea, la psiquiatría es la medicina del alma, etimológicamente hablando, ¿no? Obviamente hay que distinguir siempre entre el significado etimológico de las palabras, que es lo que nos da nuestro conocimiento del griego, y el significado real, ¿sí? Obviamente, si vos en un examen de psiquiatría decís que la psiquiatría es la medicina del alma, bueno, perfecto, me diste una definición etimológica, pero ¿en qué consiste? ¿No? O sea, son dos cosas que hay que tener siempre distinguidas. O sea, el concepto etimológico de una palabra y el concepto real, entre comillas, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué pasó? Hay alguien que se unió a la reunión. Entonces, bueno, ahí eso es importante. Ahora esto que acabo de decir tiene que ver con mi razón subjetiva. ¿Por qué yo estoy acá enseñándoles griego a ustedes? Exacto, Silvana, es así. Usar una palabra griega para nombrar algo científico es utilizado para darle prestigio a la ciencia. Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito eso, qué es lo que voy a hacer en la presentación. Siguen viendo ustedes la presentación, ¿verdad? ¿La tienen ahí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces ahora yo lo que hice fue armar, digamos, una suerte de diálogo imaginario entre tres filósofos, ¿sí? O cuatro en realidad. Algunos tal vez los conozcan, otros no los conozcan. El primero de ellos es Platón, ¿sí? Que dice, Platón pregunta esto, ¿no? Esta es una estatua que aparece. En realidad no logro distinguir bien si es Platón o Sócrates, pero es alguno de los dos, eso se los aseguro. Es una estatua que está en la Universidad de Atenas, en Grecia. Por la nariz yo diría, por los rasgos físicos yo diría que es Platón, pero bueno, puede ser Sócrates también, porque esa nariz me engaña un poco. Pero bueno, no importa. Lo que se plantea este griego dice, ¿qué hace que elijamos al griego como fuente de categorías? ¿Sí? Categorías en este sentido de términos técnicos, ¿no? Y étimos, es decir, de estas partes de palabras que a mí me permiten dar cuenta, inventar palabras nuevas en mi propio idioma. Entonces, vuelve a preguntarse, ¿no? Este filósofo, el griego tiene prestigio cultural, dice, ¿no? Lo cual es lógico, por estas razones que les acabo de dar, y como muy bien lo dijo Silvana en el chat, ¿sí? El griego tiene prestigio cultural, pero bueno, ¿qué es el prestigio, no? Esa es la pregunta. ¿En qué consiste este prestigio? ¿Por qué entonces decimos que el griego es prestigioso? ¿Sí? Y acá aparece, en este diálogo imaginario, aparece un señor pelado francés, que ustedes, algunos, los de filosofía tal vez lo conozcan. Es un señor que se llama Michel Foucault, y es un filósofo / historiador francés del siglo XX. ¿Y qué dice este señor Foucault? Yo, por supuesto, no es algo que dijo específicamente Foucault, sino que esto en realidad lo digo yo,
pero se parece un poco a lo que podría decir Foucault. Entonces por eso lo traigo a colación. No es algo que dijo, ¿sí? Si llega a haber algo que dijo de verdad, va a estar entre comillas y citando el libro donde lo dijo. Pero esto lo estoy diciendo yo, ¿sí? Lo que podría decir Foucault sería esto, que no hay nada en la lengua griega que la haga intrínsecamente prestigiosa, ¿sí? Es decir, no es que el griego tiene dentro de su vocabulario algo que podríamos decir, uy, mirá, esto le da prestigio. En realidad, cada lengua tiene digamos, tiene sus su propia forma de ordenar el mundo, sus propios recortes. Entonces, en ese sentido, no hay nada dentro de la lengua griega que diga, digamos, más allá de cualquier apreciación personal, ¿no? Siempre estamos hablando acá, cuando hablamos de prestigio, siempre en definitiva, siempre estamos hablando de cuestiones subjetivas, ¿sí? Cuando hablamos de prestigio, pero que de alguna manera se van construyendo hasta el prestigio es como una suerte de bola que va rodando de una montaña, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande a medida que se acerca al piso, ¿no? Y en el caso del griego tenemos que el prestigio del griego es una bola, digamos así, de nieve muy, muy, muy grande, que fue construida por un montón de personas. Y bueno, y entre ellas estamos nosotros. Nosotros estamos ahí en la base, digamos así, de la montaña, esperando que la bola de nieve del griego nos caiga encima. Pero bueno, vamos a tratar de que no sea una caída dolorosa. Entonces, lo que quiero decir yo a través de la imagen de Foucault es que el griego es prestigioso porque se impuso como tal por fuera de la lengua. O sea, si no hay nada en la lengua griega que la haga prestigiosa, es porque evidentemente el prestigio le viene de afuera, ¿sí? Entonces es una cuestión de poder. Eso es lo que yo pienso, por lo menos, ¿no? Entonces, digamos, ahí, digamos, tomo un poco la terminología de Foucault y digo, la lengua griega es un dispositivo de saber y de poder. ¿Qué significa que sea un dispositivo de saber y de poder? Tal vez los que han escuchado a Darío Zeta, tal vez sepan algo de esto, pero lo que uno puede llegar a decir muy burdamente, sin entrar, por supuesto, en los pormenores de Foucault, es que el uso de la lengua griega legitimó ciertos saberes y, por supuesto, también ciertas prácticas. ¿Y cómo los legitimó? ¿Sí? Dándoles un nombre a esos saberes y esas prácticas, ¿sí? Al saber llamado filosofía, justamente le dio el nombre filosofía, ¿sí? Al saber llamado teología, le dio el nombre de teología, ¿sí? Y muchas veces con ese nombre las dotó de un nuevo sentido. Por ejemplo, pensemos en una palabra que usamos como la palabra música, ¿sí? La palabra música es una palabra griega. Obviamente todas las culturas del mundo han tenido música, porque no creo que haya ninguna cultura que se haya basado exclusivamente en el silencio. Pero cuando aparece la palabra música, que viene de la lengua griega, dota a esa práctica cultural de otro sentido, ¿sí? Para empezar, la empezamos a llamar música, ¿sí? Podríamos haberle puesto cualquier otro nombre, pero le damos ese nombre griego, ¿sí? Y así legitimamos de alguna manera la práctica. Decimos, esta es la música, ¿sí? Esto es música, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, cuando despreciamos algo, decimos, esto es ruido, no es música, ¿sí? Fíjense cómo va funcionando, ¿no? Es como si la caracterizáramos de alguna manera y eso le da como más prestigio y más poder de esa manera. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, esa es un poco la idea. Es lo que creo yo, por lo menos, ¿no? Y bueno, justamente por esta razón que acabas de señalar, esto es relevante para la filosofía. O sea, ¿qué cosa es relevante? Que la lengua griega funcione como un dispositivo de saber y de poder significa que
es mejor estudiarla que no hacerlo. ¿Por qué? Porque, como ya dije, a través de su prestigio, la lengua griega dio categorías filosóficas y técnicas y por eso contribuyó a moldear el pensamiento de quienes se valían de ellas, ¿sí? O sea, lo que decíamos recién, ¿no? Eso es una parte de moldear nuestro pensamiento, ¿sí? Y al usarse de esta manera, a través de la lengua griega se impuso una idea del hablar bien y del hablar mal, ¿sí? Obviamente no es la lengua griega el único dispositivo por el cual se impone una buena manera de hablar y una mala manera de hablar, ¿sí? Dentro de las mismas lenguas, ¿sí? Dentro, por ejemplo, del español, tenemos otros dispositivos que nos dicen vos estás hablando bien y vos estás hablando mal. El más conocido de todos es la famosa Real Academia Española, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, piensen lo que pasó con el lenguaje inclusivo, ¿sí? Que la RAE no lo legitima. Entonces, y muchas personas se valen de eso para decir, no, vos usás todo con la E, entonces vos estás hablando mal, ¿no? Porque la RAE no lo legitima, no legitima el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero la lengua griega fue, digamos, en todo ese andamiaje de aparataje que tenemos para hacer, digamos, para decir que algunas personas hablan bien y otras hablan mal, la lengua griega es una de esas herramientas, ¿sí? Para decir, vos hablas bien, vos hablas mal, ¿sí? Entonces se impuso una moral del hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque el hablar bien y el hablar mal son formas de hacer el bien y de hacer el mal, ¿sí? Y ahí tenemos, si quieren, ahí tendría que aparecer Nietzsche con su genealogía de la moral, pero acá lo que estamos tratando de hacer es una suerte de rastrear el origen a través del griego de la moral del hablar, ¿no? Y lo que quiero decir finalmente es que la eficacia de la lengua griega como dispositivo está comprobada. ¿Por qué? Porque está comprobada en el tiempo, ¿sí? Durante 2500 años siguió siendo estudiada y admirada, incluso al día de hoy. Yo, por ejemplo, la estudio y la admiro. Ustedes la estudiarán y tal vez, ojalá que sea así, la admiren también, ¿sí? Y eso hizo que se forjara una tradición, ¿sí? Y también la eficacia del griego como dispositivo está comprobada en el espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día todos en el mundo hablamos un poco de griego, incluso aunque no lo sepamos. Es decir, hay mecanismos inconscientes, ¿sí? Que hacen que queramos o no queramos terminemos hablando griego. No sé, por ejemplo, vas al médico y dice, che, me tengo que hacer una ecografía. Palabra griega, ¿sabes? Ecografía es una palabra griega. Uy, tengo que ir a la farmacia a comprar el remedio. Mira vos, farmacia es una palabra griega, ¿sí? Es decir, todos en el mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en inglés, farmacia es pharmacy, es la misma palabra casi. La palabra música que dijimos en inglés es music, ¿sí? En francés es musique y en alemán es Musik, ¿sí? Es decir, varios idiomas han tomado de la lengua griega, inclusive, por ejemplo, la lengua japonesa. Por ejemplo, la palabra dogma, ¿sí? Que ustedes, la palabra dogma la deben conocer, la palabra dogma significa eso, una proposición cuyo valor es indiscutible, ¿sí? Que no se puede cuestionar. El idioma japonés, por ejemplo, tomó la palabra dogma, ¿sí? Y por supuesto la tomó al mismo tiempo la toma del inglés. El japonés toma prestado mucho del inglés, pero sin saberlo, el japonés tomó prestado una palabra griega del inglés, ¿sí? Es decir, todos en el mundo hablamos un poco de griego, incluso aunque no lo sepamos. Esa es la premisa básica con la cual yo puedo justificar desde mi punto de vista el estudio del griego.
¿sí? Entonces, ¿realmente el griego es una lengua muerta? ¿Sí? ¿Realmente el pasado está tan muerto como creemos? ¿Sí? Como se preguntó en algún momento la historieta Mordscinder de Westergeld, ¿sí? Y yo después acá compartí, digamos, un diagramita que hice, digamos, medio así nomás, como seguramente lo notarán, pero es básicamente esto, ¿no? Todos en el mundo hablamos un poco de griego. Por ejemplo, ya dijimos, la palabra música, ¿sí? El griego opera sobre nuestra sensibilidad. Al hablar, al tener un nombre para designar a la música, lógicamente el griego opera sobre nuestra sensibilidad, o sea, sobre nuestros oídos. Cuando, por ejemplo, usamos la palabra lógica, el griego opera sobre nuestro pensamiento, nos dice lo que es lógico y nos dice lo que no es lógico, ¿sí? O sea, nos distingue la gente cuerda de la gente loca, para decirlo muy rápidamente, ¿no? Las palabras como de política, democracia, el griego opera sobre nuestros derechos. Fíjense la importancia que tiene, sobre todo, el uso político de las palabras griegas, ¿sí? Vamos, por supuesto, a retomar ese tema, pero también tenemos en la medicina, ¿sí? Un montón de términos griegos: ecografía, farmacia, tomografía, esperma, inclusive, ¿sí? El griego opera sobre nuestros cuerpos, incluso desde antes de nuestro nacimiento. O sea, en el momento que le dan nombre al esperma, ya está, ya está, ya el griego operó sobre tu forma, sobre tu cuerpo, antes de que vos seas una persona completa, ¿sí? Es impresionante, antes de la fecundación inclusive, ¿sí? Entonces, y acá yo, por ejemplo, puse algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, el griego como lengua de prestigio también sirve para algunas marcas. Por ejemplo, acá tenemos la marca del aceite, Elaion, ¿sí? Elaion es una palabra griega que significa justamente aceite. O sea que nosotros cuando compramos el lubricante del auto, compramos un lubricante de marca aceite, ¿sí? Elaion. Esa es una palabra griega. La palabra astronomía, como ya dije, la palabra astrofísica, ¿sí? La palabra galaxia, ¿saben que la palabra galaxia etimológicamente viene del griego y significa camino de leche, ¿sí? Gala en griego es leche, ¿sí? Y axia es camino o vía, ¿sí? De hecho, el nombre de nuestra propia galaxia, Vía Láctea, es una traducción, si quieren, etimológica del nombre galaxia. Después, fenómenos. Las palabras fenómeno es una palabra griega, ¿sí? El fenómeno es algo que se nos aparece, que se nos manifiesta. Esa es una palabra griega, ¿sí? También, entonces ahí fíjense cómo el griego opera sobre nuestra, si quieren, capacidad de conocimiento, ¿sí? La palabra teología, ¿sí? Ya lo dije, es una palabra griega. El estudio de Dios significa que ya se está presuponiendo que hay un Dios en el estudio de la teología, ¿sí? Biología, el estudio de la vida, ¿sí? Bios en griego es vida y logos, logía, es estudio, ¿sí? Como ya dije, la palabra filosofía, la palabra epistemología, el estudio de las ciencias, ¿sí? O la filosofía de la ciencia. La palabra mecánico, por ejemplo, viene del griego mechané, ¿sí? Que significa máquina. La palabra arquitecto, ¿sí? Viene del griego, significa tecton tecton viene a ser como un carpintero o un obrero, ¿sí? Pero fundamentalmente es el obrero que se dedica a construir casas, y el arquitecton, ¿sí? El arquitecto, ese arqui que aparece ahí significa jefe, o sea que el arquitecton es el obrero jefe o el constructor jefe, el capataz viene a ser, ¿sí?
Y ahora una cosa que está muy en boga, la marca de la vacuna con la que yo me vacuné, por ejemplo, es Sinopharm. Fíjense, ese farm que aparece ahí, ¿sí? Es griego. O sea, fíjense hasta qué punto opera el griego sobre nuestros cuerpos, que muchos de nosotros tenemos una vacuna con un nombre griego, ¿sí? Y por supuesto ese nombre le dio cierto prestigio, porque viste, si en vez de Sinopharm decía Pirulito, y medio que no me voy a vacunar con una vacuna que se llame Pirulito, pero sí con una Sinopharm por ahí le mete un poco más de onda, ¿no? Habría que ver qué pasa, por ejemplo, con Sputnik o ese tipo de nombres, pero en el caso de Sinopharm ha funcionado muy bien valerse de la etimología griega, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que tenemos un montón de palabras griegas que están no solamente en las ciencias, no solamente digamos, en conocimientos que están, que requieren cierta educación, digamos, sino también están en muchas palabras que usamos día a día, ¿sí? Energía también, por ejemplo, es otra palabra. Profe, Sí, preguntar en el chat qué significa la palabra Sinopharm. la palabra Sinopharm, muy buena pregunta, gracias. La palabra Sinopharm, sino, esa raíz sino, significa chino. Y farm significa, bueno, viene de fármacon, que es remedio. O sea que la Sinopharm viene a ser remedio chino. ¿No? Bueno, otra palabra también que es muy importante que usen, profiláctico. ¿Sí? La palabra profiláctico es una palabra griega. O sea, fíjense cómo el griego opera en nuestra intimidad, en nuestras relaciones sexuales. Como hoy destacaba un compañero, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que dijo pansexual. Sí, fíjate que bueno, ahí a veces también tenemos palabras que son combinaciones de étimos griegos con étimos latinos. O sea, una palabra que tiene una parte latina y una parte griega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pansexual viene del griego pan, pero también del latín sexus, ¿no? O sea, ahí fíjense cómo combina eh, las dos etimologías. Por supuesto, el latín también cumple en ese sentido la misma función que el griego, y además el latín lo que tiene es que es la lengua de la cual proviene nuestra lengua, ¿sí? El español de argentino, ¿sí? Bueno, Una duda. sí. ¿A qué se refiere cuando dice, o sea, entiendo la generalidad, pero ¿a qué se refiere exactamente cuando dice que el griego opera sobre algo, por dar nombre a un concepto relacionado a ese algo? Bueno, es una pregunta Sobre todo nuestros interesante. cuerpos y cosas así, porque me mareé un poco ahí capaz. Sí, justamente eso. Me parece que cuando digo opera significa que lo que estoy tratando de decir, por lo menos, es que primero la inviste de un nombre, ¿sí? Con lo cual le da cierta entidad a determinadas prácticas o determinados procesos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que uno vaya, por ejemplo, a la farmacia a comprar un remedio, ¿sí? Eso significa que ya hay digamos, ya se indica que por lo menos hay una entidad que se llama farmacia, que es ahí donde está lo que yo necesito para tener buena salud, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo, y lo que ya dijimos también, es que legitima muchas veces esa misma práctica. O sea, al mismo tiempo que le da entidad, también le da una entidad superior, si querés, por encima de otros, por encima de otros saberes o de otras prácticas. Entonces eso es importante porque cuando digo que cuando digo que una palabra griega entonces opera sobre determinadas porciones, si quieren, de nuestro ser, significa eso, significa que es una forma de distinguir, ¿sí? De distinguir ciertos procesos que ocurren
de crear sentido, ¿sí? Y, como ya digo, muchas veces de crear un sentido jerarquizado también, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, esto es